Muy buenas tardes, bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en nuestro curso Los Constituyentes de 1856-1857. Mi nombre es Raúl González Lezama, estoy aquí para platicarles el día de hoy de Isidoro Olvera y de antemano les doy las gracias por su atención. Vamos a platicar sobre uno de los momentos más importantes de nuestra historia, la Revolución de Reforma, que se ve materializada en parte en esta Constitución que todos conocemos y de la que ya hemos venido platicando en este curso. Me he enterado que no hubo la oportunidad de que se explicara en términos generales cuáles eran las facciones que componían este constituyente. Y yo creo que sí vale la pena que nos detengamos un momento a reflexionar sobre este punto, quiénes integraban en general este Congreso. Todos sabemos que en el siglo XIX había dos grandes facciones políticas, dos facciones ideológicas principales, las fundamentales, y son los conservadores y los liberales. Y esta pugna entre estos dos grandes grupos, entre estas dos grandes formas de ver el mundo, es lo que va dándole forma a nuestra historia a lo largo del siglo XIX, ese choque entre dos ideologías que son mutuamente excluyentes. Nosotros, antes de entrar a las definiciones de qué es el conservadurismo, qué es el liberalismo, les propongo mejor que hagamos un ejercicio de intentar entender cómo en aquella época ellos visualizaban lo que es ser conservador y lo que es ser liberal, no desde nuestra perspectiva, sino la de ellos, porque quien es el autor del diccionario de sociología, Norberto Bobbio me parece, que dice que el liberalismo es algo muy difícil de definir porque son tantas las corrientes que no se puede hablar de un solo liberalismo y va transformándose constantemente. Así que lo que vamos a hacer es ver cómo veían ellos estas dos corrientes, qué es ser conservador y qué es ser liberal. ¿A quién mejor que Lucas Alamán, que es el líder del conservadurismo mexicano, que nos explique qué es ser conservador? Y dice don Lucas Alamán, esto lo dijo en 1850 en una editorial del periódico El Universal, un periódico conservador, donde explica por qué son ellos liberales, por qué se llaman así. Vamos a ver. Por último, nosotros nos llamamos conservadores. ¿Sabéis por qué? Porque queremos primeramente conservar la débil vida que le queda a esta pobre sociedad, a quien habéis herido de muerte, y después restituirle el vigor, la lozanía que puede y que debe tener, que vosotros la arrebatasteis, que nosotros le devolveremos. ¿Lo oís? Nosotros somos conservadores porque no queremos que siga adelante el despojo que hicisteis. Despojasteis a la patria de su nacionalidad, de sus virtudes, de sus riquezas, de su valor, de su fuerza, de sus esperanzas. Nosotros queremos devolverle todo, por eso somos y nos llamamos conservadores. Para no entrar en cuestiones teóricas, en las ideas de Burke, de lo que es ser conservador, del pensamiento europeo, tomamos estas ideas de Lucas Alamán. Lucas Alamán habla de que los despojaron de su riqueza, de su nacionalidad. Se está dirigiendo a los liberales, pero ¿por cómo es posible que alguien despoje a una nación de su nacionalidad, de su riqueza? Y esto es porque los conservadores consideran que lo que nos constituye, lo que nos da nuestra esencia, son nuestros valores tradicionales, nuestra forma tradicional de vivir y de entender el mundo. Ya hemos hablado mucho en este lugar de que México nace a la vida independiente con un pie en el virreinato y con un pie en el mundo moderno. El pie que está en el virreinato está anclado en unas estructuras económicas, políticas y sociales que heredamos nosotros de nuestro pasado virreinal.
¿Cuáles son estas? La estructura que se basa en dos principales grandes instituciones. Una, la Iglesia, y otra, el Ejército. Uno es el que nos da la forma de cómo debemos ser, cómo debemos nosotros estructurar nuestra sociedad, con diferencias estamentales, unos con unos derechos determinados, el clero con unos privilegios, el ejército con otros, con cada grupo de la sociedad plenamente identificado y con un papel muy bien definido en el Estado y su relación con el gobierno. Los liberales lo ven muy distinto. Creen que las instituciones deben partir de un elemento que antes no existía, una cédula que se llama ciudadano. El ciudadano es el que va construyendo las instituciones. La unión, la relación que tiene entre estos hombres debe ser lo que constituye el Estado y no estos estamentos. Pero no lo ve así los conservadores. Don Lucas es lo que se queja. Quieren destruir ustedes nuestra identidad, nuestra razón de ser. Nosotros somos básicamente y somos hispánicos, somos hispanos y somos católicos. Eso es nuestra esencia. Cualquier otra transformación destruye nuestra identidad, se roba nuestra riqueza. Por eso deben las cosas permanecer como están, porque se había alcanzado un momento de perfección. Ya no había más en el sentido social y político, no en el sentido económico. Los conservadores en ese aspecto son bastante liberales. Lucas Alamán, por ejemplo, era un partidario muy firme del libre comercio, de la poca intervención del Estado en cuestiones económicas, y esa es una idea profundamente liberal. Y en eso están de acuerdo los liberales y los conservadores. En cuestión económica no tienen problema, pero en cuestión religiosa, en cuestión política y social, difieren mucho. ¿Cómo define otro personaje muy importante al otro partido, a la otra parte, al liberalismo? Melchor Ocampo hace una reflexión buenísima en un pequeño folleto que se llama Mis 15 días como ministro. Explica qué eran los conservadores para él y qué eran los liberales. Y ahí trata de explicar también los distintos tipos de liberales que conviven en esa época. Y dice así don Melchor Ocampo. Refiriéndose a los conservadores muy brevemente, distingue entre dos tipos de conservadores que no se deben de confundir: realmente el conservador y el retrógrada, que no son lo mismo necesariamente. Para así rápido, por ejemplo, les puedo decir que un conservador es Lucas Alamán. Un retrógrada sería Leonardo Márquez, que no tiene ideología, que no tiene una estructura, es un fanático. Ese es un retrógrada. Lucas Alamán sí tiene una visión de lo que quiere, no absurda, no tonta, fundamentada, tal vez no adecuada a su época, pero no torpe, no ingenua. Y en cambio había unos aferrados que sí eran realmente fanáticos. Los conservadores, dice Melchor Ocampo, dicen: anda o no, refiriéndose al progreso, que de esto no me ocupo. No atropelles a las personas ni destruyas los intereses existentes. Así lo ve rápidamente Melchor Ocampo. Y de los liberales dice: los liberales se extienden en la teoría hasta donde llega su instrucción. Buscan el progreso, pero mediante una teoría liberal. Pero, hay que aclarar que son los liberales mexicanos, el grupo de los liberales. Los liberales se extienden en la teoría hasta donde llega su instrucción y en la práctica hasta donde alcanza la energía de su carácter, la sencillez de sus hábitos, la independencia de sus lazos sociales o de sus medios de subsistencia. Nosotros no estamos aún bien clasificados en México, porque para muchos no están definidos ni los principios principales ni arraigadas las ideas primordiales. Buenos instintos de felices organizaciones, más que un sistema lógico y bien razonado de obrar, es lo que forma nuestro partido liberal.
Y esto provoca que exista un partido liberal dividido, no es tan firme como el conservador. Cada uno entiende el liberalismo como cree entenderlo, dice, según hasta donde llega su instrucción. Hay unos más profundos en lo que es ser liberal y otros menos. Y otros que se animan más a entrarle al liberalismo según estén o no comprometidos sus propios intereses. Eso lo hizo Melchor Ocampo. Así que tenemos nosotros, por ejemplo, los liberales están divididos en ese momento en dos grandes grupos: los moderados y los liberales puros o rojos, también como les decían los conservadores. Los liberales puros son los que quieren una transformación radical de las estructuras económicas y políticas de México. Los moderados son aquellos que creen que sí debe de haber estos cambios, pero que estos deben ser progresivos, paulatinos, sin entrar en choque directo con los intereses de los otros grupos. Pero Melchor Ocampo, que es un puro, no le agradan los moderados. Y dice de ellos algo muy interesante. Por ejemplo, dice aquí, ¿qué son en todo esto los moderados? Parece que deberían ser el eslabón que uniera a los puros con los conservadores, ese vínculo, ese grupo de transición, ¿no? Y en su lugar, parece que deberían ser el eslabón que uniese a los puros con los conservadores, y este es su lugar ideológico, pero en la práctica parece que no son más que conservadores más despiertos. Porque para ellos nunca es tiempo. Fíjense, este detalle es importante, ¿eh? Este es un diagnóstico muy bueno de cuál fue el problema, y esto lo vamos a ver mucho en el Constituyente. Para ellos nunca es tiempo de hacer reformas, considerándolas siempre como inoportunas o inmaduras, o si por rara fortuna se las intenta, solo es a medias e imperfectamente. Está muy fresca todavía la historia de sus errores, de sus debilidades y de su negligencia. Y esto lo está diciendo Melchor Ocampo, recién triunfa la Revolución de Ayutla. No sabía, pero hubiera podido anticipar problemas que vinieron después, precisamente porque no hubo el valor en su momento de tomar las medidas con más firmeza, adoptarlas de una vez de raíz. Porque esas medias tintas provocaron muchos problemas que ustedes sabrán, sobre todo la Guerra de Reforma. Tuvimos ese problema. Así que hay estos tres grupos, hay liberales y conservadores ya en el Constituyente. Los liberales los dividimos en dos subgrupos: los liberales puros y los liberales moderados. ¿Por qué se forman estos grupos en el Constituyente? Se da, es importante saberlo, por los últimos momentos de la Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla fue básicamente para terminar con la dictadura de Santa Anna. Esa fue la motivación primigenia. Terminar con Santa Anna, y lo dice el plan de Ayutla, que ha vendido territorio nacional, que ha convertido esto en una dictadura personal, y da una serie de agravios que son los que justifican el inicio de esta revolución, y da una serie de soluciones. Una propuesta, esto así a grandes trazos, ¿no?, que se formará un constituyente para que dará a esta nación una república basada en instituciones liberales. Cuando triunfa la revolución, el 12 de agosto, Santa Anna renuncia en Perote a la presidencia. El 13 se embarca en Veracruz y sale. Cuando esto ocurre, y el dato es importante, en la Ciudad de México, al ver que ya no existía Santa Anna, se les ocurre darle machetazo a caballo de espadas. Un grupo de los que habían estado defendiendo, no defendiendo, participando en la dictadura de Santa Anna, tienen la buena ocurrencia de reconocer y sumarse a la Revolución de Ayutla, y nombran un presidente.
al general Martín Carrera. Entonces, la guarnición de la Ciudad de México reconoce el plan de Ayutla y se suma a él. En ese momento, uno de los personajes que se había integrado a la revolución de Ayutla, ustedes lo conocen perfectamente, se llamaba Benito Juárez. Y Benito Juárez nos cuenta cómo, estando con Juan Álvarez, llegaron un señor campusano de parte del general Martín Carrera a decirle que ya se habían sumado a la revolución de Ayutla. Así que pues ya no había problema, no tenían por qué confrontarse, y que casi invitándolos a que reconocieran el nombramiento del general Carrera. Don Benito Juárez se da cuenta de que esto es una artimaña para robarse la revolución. Y le advierte a Juan Álvarez: cuidado, porque estos señores pretenden hacer esto. Y él lo cuenta muy bien el propio Juárez en sus memorias. Después avanzan ya hacia la Ciudad de México y llega un segundo grupo, bueno, 2 señores más, con el mensaje del general Martín Carrera, de decirles nuevamente que no hay conflicto, que ya se había terminado, que ya se había constituido un gobierno y que hicieran favor de reconocerlo. Don Benito él vuelve a advertir a Juan Álvarez que no debe hacerlo porque los principios que dieron origen a esta revolución se iban a falsear. Y dice don Benito, para que vean, es importante ahorita de nuestro tema, vamos a ver qué dice don Benito. Dice, a moción mía se acordó que en la carta, se les oyó también en una junta a la que yo asistí, estos 2 representantes de Álvarez, y como eran patriotas de buena fe, quedaron igualmente convencidos de que era insostenible la presidencia de Carrera por haberse establecido contra el voto nacional, contrariándose el tenor expreso del plan político y social de la revolución. A moción mía se acordó en carta particular se dijese al general Carrera que no insistiese en su pretensión de retener el mando, para cuyo ejercicio carecía de títulos legítimos, como se le manifestaría a sus comisionados. Regresaron estos con la carta y don Martín Carrera tuvo el buen juicio de retirarse a la vida privada, quedando de comandante militar de la Ciudad de México, uno de los generales que firmaron el acta de pronunciamiento de la capital pocos días después de la fuga del general Santana. Ojo con esto, los comisionados que mandó a Chilpancingo don Martín Carrera fueron don Isidro Olvera y el padre del señor Francisco Zarco. Aquí se equivoca don Benito y dice Isidro, pero debió haber dicho Isidoro. ¿Qué importancia tiene esto? Esto es que esas facciones renunciaron pacíficamente a sus pretensiones, se integraron a la revolución de Ayutla, pero quedaron formando parte de esos grupos que al final se disputarían la integración del Congreso Constituyente. Vean quiénes son: Olvera y Zarco. Pero también dice don Benito que eran gente de buena fe, es cierto, pero también tenían su parte de idea de cómo debía conformarse este constituyente y las ideas que se debían debatir. Como todos sabemos, Juan Álvarez es elegido presidente de la República en Cuernavaca. Se mandan delegados de toda la República y estos delegados forman una junta. Esta junta la preside Valentín Gómez Farías y en ella se hacen las votaciones para elegir al presidente de la República. El vencedor es Juan Álvarez. Y el general Álvarez integra su gabinete. ¿Quién era la persona que impulsaba o el operador político de Juan Álvarez? Era el general Comonfort. Y el general Comonfort era partidario de que debía ser plural el gabinete. Es más, él proponía que se invitara incluso a clérigos a formar parte de él, que incluso desde la junta que iba a elegir el presidente, él estaba con esa idea, que se viera representada toda la sociedad mexicana y se debían integrar también a sacerdotes. Esto fue rechazado por todos los integrantes del grupo de Juan Álvarez. Dijeron, esto no es posible.
pero en la conformación del gabinete se permitió que participara mucho Comonfort, y él estaba en la necia de que debía participarse, por lo menos integrarse con liberales puros y con liberales moderados. Esto provocó un conflicto importante en el seno del Partido Liberal, que fue lo que provocó a la larga la renuncia del general Juan Álvarez, porque se quedó sin los apoyos. Quienes estaban realmente sosteniendo el movimiento sí eran los liberales moderados y algunos puros. Pero era muy factible que se viera truncados muchos de las intenciones del plan de Ayutla si esto permanecía. Quien tomó muy en serio esto fue Melchor Ocampo, y eso provocó su renuncia. Por eso escribe este folleto que se llama Mis 15 días como ministro, porque no pudo él transigir, es lo que dice respecto de Comonfort. Yo no puedo, él está por transigir con aquellos que acabamos de derrotar, y yo no puedo ser partidario, formar parte de esto, y por eso renuncia. Pero cuando se integra ya el Congreso, queda integrado con estos grupos, precisamente porque eran favorecidos por la visión de Comonfort, que hubiera una representación de todos los grupos. Así que al Congreso Constituyente llegan conservadores, liberales moderados y liberales puros. Pero en número lo superan con creces los liberales moderados. Son realmente pocos los que son liberales rojos, liberales puros. De hecho, podemos contar unos 8. Y ahí se da un fenómeno todavía más interesante, que los liberales puros, por las circunstancias en que se va dando el Congreso y por las circunstancias en que estaba viviendo México, actúan como si fueran liberales moderados en algunos casos. Es bastante interesante, y si se dan cuenta, las personas que nos toca platicar en este curso, se trata básicamente de los liberales puros. Tenemos a Ponciano Arriaga, a Isidoro Olvera, a Ignacio Ramírez, a Castillo Velasco, y son los liberales más radicales, pero curiosamente en sus propuestas se moderan. ¿Por qué? Porque ellos entendían perfectamente las circunstancias de lo que estaba ocurriendo en México, y eran partidarios sí de una transformación profunda, pero estaban conscientes de que esta transformación iba a afectar seriamente a determinados grupos marginados de nuestro país, que eran curiosamente la mayoría de la población. Por eso, cuando se discute la cuestión de la tierra, Ponciano Arriaga se opone a una desamortización completa de toda la propiedad territorial. Un liberal puro, como Zarco, que proponía que fuera profunda la desamortización, que no hubiera ninguna exclusión, como por ejemplo la ley Lerdo excluía los ejidos y el Fondo Legal de los Pueblos. Zarco decía que no, que tenía que ser radical. Pero Arriaga, Ramírez, Castillo Velasco, siendo también muy radicales, se daban cuenta que la mayoría de la población no estaba preparada, no tenía las armas para combatir como con sus iguales con las otras personas, con los otros ciudadanos, que abrir el mercado de la tierra libremente iba a acabar despojando a quienes se pretendía favorecer. Y uno de estos hombres es Isidoro Olvera. Y entonces empecemos a platicar de don Isidoro. Don Isidoro fue uno de los 11 médicos que formó parte del Congreso Constituyente de 1856. De su biografía sabemos bastante poco. Y de hecho era una persona muy activa, y si se dan cuenta, sí aparece esporádicamente por todos lados, pero no tenemos una conciencia plena de él, es poco conocido. Pero así como don Benito lo menciona
así rápidamente en Apuntes para mis hijos, y no se vuelve a acordar de él. Aparece en muchos momentos de nuestra historia, y sobre todo porque sí fue muy destacado, pero como médico. Él sí estaba muy interesado en su profesión, no como don Valentín Gómez Farías, que le hizo poco caso a su profesión. Isidoro Olvera sí le gustaba mucho su profesión, participó activamente en ella, y se ve que era una persona muy brillante, porque a los 16 años logró titularse como médico. Pero no pudo ejercer su profesión hasta que cumplió la mayoría de edad, porque el protomedicato, que era el que otorgaba las licencias, no se lo permitió sino hasta su mayoría de edad. Nace en esta ciudad en 1815, les digo, como les decía, rápidamente termina su carrera como médico, no la puede ejercer, y después queda adscrito como médico militar en un regimiento de esta ciudad. Se traslada muy joven a Toluca, y ahí empieza también su profesión como político. Es nombrado prefecto político de Toluca, y ya con la independencia de México es diputado local por el Estado de México. Y nos volvemos a saber de él como político. Sigue como médico y publica una monografía sobre la epidemia de cólera, una explicación que hace de esta enfermedad y sus manifestaciones en el Estado de México. Después tiene otra monografía sobre la electricidad, pero la electricidad, como yo supongo que se referiría a algo más neuronal o algo así, porque tiene que ver con la electricidad y los tejidos, algo así, no recuerdo. La nueva doctrina sobre la cólera, y un estudio a la luz de las nuevas teorías sobre la electricidad. No entiendo a qué se referiría, pero tenía que ver con cuestión médica, sí, así lo entiendo. Y no volvemos a saber de don Isidoro hasta esa mención que hace don Benito, que se le presenta como comisionado de carrera, que yo creo que lo hizo con la intención de evitar cualquier confrontación, cualquier derramamiento de sangre. Se prestó, junto con el señor Zarco, a ir a hablar en favor del general Carrera con el general Álvarez. Pero lo dice don Benito, lo entienden muy bien, no hay ningún problema, y se regresan a la Ciudad de México. El general Carrera también lo asume muy elegantemente, y no hay ningún problema. Pero don Isidoro es nombrado diputado al Congreso Constituyente por 2 estados, por el estado de Guerrero y por la Ciudad de México. A ver, déjeme ver, no estoy equivocando, porque sí es por el Estado de México. Sí, por el Estado de México, en el Congreso Constituyente, y es nombrado miembro de la Comisión de Constitución. Como les había dicho al principio, el Congreso estaba, su mayoría era liberales moderados. Conservadores realmente convencidos habría unos 8, no eran muchos. Liberales moderados eran la mayoría, y liberales puros serían unos 15. Pero de estos liberales puros destaca una nueva categoría, creada más de tiempo más moderno. Esta la hace Jesús Reyes Heroles. Reyes Heroles distingue a esos liberales que tienen una visión social, y los llama representantes del liberalismo social, por estas razones que les decía yo a ustedes, que entienden muy bien que deben hacerse reformas, pero que estas reformas no deben atacar, no deben lesionar a los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana. No es que sean como los moderados, que crean que no es el momento, que deben ser tibios. No, debe haber reformas importantes, pero siempre atendiendo al bienestar de la gente. Ponciano Arriaga decía eso en el discurso inaugural de las sesiones del Congreso. No importa que 1000 constituciones plasmen los más bellos derechos, las más bellas intenciones, si no se cuida el bienestar de los hombres.
Esto lo tenían muy claro los liberales sociales. ¿Y quién más liberal, más radical que Ramírez? Y también estaba convencido de ello. Por eso habla también de los derechos de los indios, habla de los derechos de las mujeres. Dice, la Constitución debe atender al servicio de la gente. Y lo entendían muy bien, sobre todo en los problemas que provocaban la desigualdad, los problemas económicos que venían en ese entonces de la tenencia de la tierra. Y decía Ponciano Arriaga, la Constitución debe ser la Constitución de la tierra. Unos pocos años después, porque se empezaba apenas en Europa a escribir sobre eso, unos pocos años después, y hubieran dicho Ramírez y hubieran dicho Ponciano Arriaga que el problema era la cuestión entre los medios de producción y el individuo, cuál era la postura entre los medios de producción y los ciudadanos. Por eso, pero ellos hablan la Constitución de la tierra, que era nuestro principal medio de producción, nuestro principal medio económico. Si no se arreglaba esta situación, si no se distribuía de una manera lógica, uniforme, justa, no se iban a arreglar nunca los problemas de México. Y así lo entendía también don Isidoro. Y don Isidoro Olvera es miembro del Comité de Constitución, como les decía. Y curiosamente en este comité está conformado principalmente por liberales puros. Algún tipo de negociación importante se debió haber realizado en el interior del constituyente, donde los liberales puros quedaron con la tarea más importante, que es formar el proyecto. ¿Cuál va a ser nuestra visión de lo que debe ser México? Esta debe ser nuestra Constitución. Pero en el seno de este Consejo de Constitución no se lograron poner de acuerdo. Querían llevarlo con la idea de Ponciano Arriaga, que era el presidente de esta comisión. No pudo ser así, y a la hora que se presenta el proyecto, solamente lo firman 3 de los 7 miembros de este comité. Y los 4 restantes presentan sus votos particulares, porque no estaban de acuerdo de la esencia misma de la Constitución. Isidoro Olvera no era tan radical, él se oponía y presentó su voto particular relacionado a la inexistencia del Senado. Como recuerdan ustedes, la cuestión del 57 era unicameral, y don Isidoro veía que esto iba a causar grandes problemas, que no se iba a ver representada la federación como tal, por una parte, y por otra, que las funciones del Senado, sobre todo cuando se constituía como gran jurado, iban a ser vulneradas, y que en ese caso, cuando se tratara de la Cámara Baja, conflictos con la Cámara Baja, iba a ser juez y parte. Ese es el sentido del voto de Isidoro Olvera. No le gustó el proyecto de Constitución en términos generales. Isidoro Olvera no participa mucho en otros grandes temas, como sería la tolerancia religiosa, como sería las posturas sobre el federalismo, excepto ese detallito nada más del Senado, pero participa en lo que él consideraba, junto con Ponciano Arriaga, el principal problema: la tierra. No importa qué forma le demos a las demás instituciones, a las cámaras, a los requisitos para ser diputado, si no arreglamos el problema de la tierra, va a causar grandes problemas. Ya para ese momento se había dado la ley Lerdo, que desamortizaba los bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas. Y recordando rápidamente, esto es que aquellas propiedades que no estaban destinadas al fin que daba origen a esa institución, debían de ponerse en venta. Y sobre todo iban a ser beneficiados los arrendatarios de esos bienes inmuebles. Se oponían, como les decía yo, Ponciano Arriaga, Algo Ramírez, Castillo Velasco,
porque se daban cuenta que esto iba a provocar mayores problemas si no se fijaba primero cuál debía ser la relación de los individuos con la tierra. Y en ese sentido, Isidoro Olvera presenta un proyecto particular sobre una ley agraria. Se dice que esta fue la primera ley agraria con ese sentido nacional, completa, integradora de todo un proyecto sobre este problema, el primer proyecto a nivel nacional. ¿Y qué propone don Isidoro? Limitar básicamente la extensión territorial, poner un límite a la propiedad privada. Eso no existía y en estricto sentido es un ataque directo a los principios liberales, porque debía de permitirse al libre mercado la extensión o no de la tierra, que esa ley invisible que regula el mercado iba a dar de forma natural la extensión más conveniente para la economía de cada lugar. Isidoro Olvera no lo veía así. Hace una larguísima exposición sobre cuál es el origen de la propiedad privada. Y tiene una frase muy buena, donde dice que debemos recordar que el primer comunista fue Cristo, y lo dice así, y que antes la propiedad de la tierra era de todos los hombres, y que poco a poco la injusticia fue creando la propiedad privada. Y lo dice así también: es la sangre, es la violencia el primer título de propiedad. Y empieza a criticar todas aquellas fuentes del origen de la propiedad, el derecho de conquista, la herencia, los mayorazgos, y dice que todo esto es una injusticia, que la tierra debería de ser de todos, pero que reconoce que esto no es posible, que ya ese tiempo idealizado de vida, así tipo el paraíso original, ya no es posible en este mundo, pero sí debe el Estado intervenir para que esta propiedad sea de forma legítima y justa y evitar los abusos. Y es cuando empieza a hablar del problema de los indígenas que son despojados. Ya antes de que existiera la ley Lerdo, había habido una historia muy larga de despojo de las propiedades comunales de los indios, porque seguramente habrán oído ustedes en muchos lados, leído también, que se acusa que los liberales fueron los que más perjudicaron a los indios, que por culpa de ellos perdieron sus tierras, que vieron desintegradas sus comunidades, que Benito Juárez, ¿cómo es posible que siendo indígena no hubiera visto por su raza? Y lo dicen muchísimos autores, algunos serios, pero esto no es cierto, es una tradición que ya viene desde el virreinato, el despojo de las tierras indígenas, el abuso de los hacendados, ya es larguísimo, tiene una larga historia, y lo platica también Isidoro Velasco. ¿Cómo hacer para evitar más despojos, más abusos? Poniendo límites a la propiedad. Y en el artículo primero de esta ley de Olvera dice: la extensión máxima de una propiedad será de 10 leguas cuadradas. Nadie puede, fíjate, ya más todavía más generoso, nadie puede tener más de 10 leguas cuadradas en una misma entidad federativa. Esto quiere decir que sí podría tener otra propiedad de igual extensión en otra. Y si nos dan una idea a ustedes de cuántos son 10 leguas cuadradas, les voy a decir que una legua cuadrada, no dice don Isidoro si se refiere a leguas castellanas o extremeñas o cuál de ellas, porque la diferencia es importante, puede ser de 4 kilómetros o de 5 kilómetros cada legua. Quiere decir que una legua cuadrada sería 4 kilómetros por 4 kilómetros. Y si estamos hablando de 10 leguas cuadradas, estamos hablando que nadie puede tener más de
40 kilómetros cuadrados, no más, 40 por 40, 160 kilómetros cuadrados. Y nos parece muchísimo, pero dése cuenta que, por ejemplo, los Sánchez Navarro tenían extensiones, eran dueños de Zacatecas, Coahuila, todo, no sé qué partes del norte, los Terrazas después. Pero ya parece entonces los Sánchez Navarros ya eran dueños de extensiones increíbles de tierras. También nos parece muchísimo, pero hay que ubicarnos también en nuestro contexto. Recuerden que éramos 8 millones de habitantes, teníamos mucha tierra para todos, muy poca fértil, pero había tierra, sobraba. Y lo interesante es eso, que era poco fértil, y entonces una hectárea no producía entonces lo que produce ahora. No sé cuánto produzca una hectárea de maíz, pero seguramente ha de producir, no sé, la cuarta parte de los, bueno, hace 100 y cacho de años produciría mucho menos de lo que se produce ahora. No eran de riego, no había los fertilizantes que tenemos ahora. Así que no veamos con tanto susto una extensión tan tremenda, ¿no? Y estaban muy deshabitadas. Y aún así era muy criticado cómo era posible que quisiera poner coto a la extensión territorial, nada más 10 leguas cuadradas, qué barbaridad. Pero con eso se pretendía frenar esa voracidad que después se dio con los grandes latifundios en el Porfiriato. Y les digo, ya había nacido, no fue una invención de ese momento. Pero esa es la primera gran aportación del doctor Olvera. Y hay que leerlo un poquito más. No es nada más la tierra, es la relación económica entre los hombres. Esa es la aportación de Olvera. Él empieza a hablar de eso, que la propiedad privada es básicamente, refiriéndose a los bienes inmuebles, es producto de una injusticia, de un abuso, que para que una propiedad sea legítima debe estar basada en la justicia, en el no despojo, en el no perjuicio de otra persona, de los no débiles. No hay que abusar, no hay que cebarse en ellos. Es una relación importante que nos habla de cuál es la visión que debe de tener el liberalismo. El liberalismo debe ser social, debe atender la propiedad no al beneficio personal, no al beneficio de un grupo determinado, sino de los sectores mayoritarios de la sociedad. Pasa el tiempo y don Isidoro hace una nueva propuesta y se refiere a un ámbito que nos pareciera completamente distinto, que no tuviera nada que ver. Decimos, bueno, don Isidoro está preocupado por las clases desprotegidas, por la tenencia de la tierra, y de repente nos sorprende con otro proyecto de ley, el proyecto para integrar las guardias nacionales, las milicias cívicas. Entonces pareciera que es un salto muy distinto. Dice, bueno, este señor es muy disperso. No, tiene que ver con su con su concepción de lo que es el liberalismo, del papel que debe jugar el individuo dentro de la sociedad. Y comienza a hablar de que el ejército no debe existir como una institución independiente de la sociedad, que cumple una función autónoma, que solo existe como él mismo, como lo concebimos ahora la institución armada, como un estamento como era el virreinato, un grupo que es el que tiene el privilegio del uso de la fuerza, que es el encargado de la defensa de nuestra seguridad, en última instancia, del cumplimiento de las leyes cuando se requiere la fuerza pública. No lo ve así el doctor Olvera. Él cree que el ejército debe estar constituido por los ciudadanos. Él habla de que estas milicias serán formadas por los artesanos, por los agricultores, por el individuo, porque son
los ciudadanos los que deben responsabilizarse de la defensa de su patria y de sus instituciones, evitando siempre que ese monopolio sea cedido a una institución que en cualquier momento va a traicionar a la sociedad para velar por sus intereses. Y no lo decía nada más porque se lo imaginara, sino ustedes conocen muy bien la historia del México del siglo de la primera mitad del siglo XIX, que es una constante sucesión de azonadas, de cuartelazos. ¿Se acuerdan ustedes el lema que siempre adoptaban, religión y fueros? Que una vez posesionados de ese monopolio de la fuerza, no lo iban a soltar nunca, y que los individuos se iban a convertir, como lo estaban siendo, en esclavos o siervos de esas instituciones. Tenía que darse en ese sentido un golpe importante, una revolución. El individuo, el ciudadano, debe asumir su propia defensa y también responsabilizarse de la defensa de su patria y de las instituciones. No es en vano la experiencia de la guerra con Estados Unidos, en la que la falta de esa identidad nacional, de esa responsabilidad del ciudadano, evitó que se formaran realmente un ejército que pudiera defender plenamente la soberanía y la independencia de México. Esa es la propuesta de Olvera, porque dice, en una institución armada como el ejército se crean grandes vicios. Y eso se dedica a explicar cada uno de estos vicios, y son los que les digo, la acumulación de poder, los compadrazgos que se van formando en la institución armada. Tiene que haber una vocación, pero solamente es posible con el entendimiento de que es una obligación y es un derecho tomar las armas en defensa de la patria. Y si se fijan ustedes en la Constitución del 57 y en la del 17, el tomar las armas en defensa de la patria no es una obligación, es un derecho, así bien establecido. Y esto es una herencia de estos hombres que conciben al ciudadano como una persona integrante activamente del Estado. No es gratuito y no es disímbolo hablar de la tierra y hablar del ejército. Al hablar de la tierra y al hablar del ejército, está hablando del ciudadano, que el ciudadano debe acceder a la propiedad territorial, pero con límites que no perjudiquen, no violenten los derechos, ese mismo derecho en los otros individuos. Y lo mismo ocurre con las guardias nacionales. Esas fueron las dos grandes aportaciones que hace al constituyente Isidoro Olvera, que se suman a las ideas de Ramírez, de Castillo Velasco, de Ponciano Arriaga, que van en ese sentido. Pero si se fijan ustedes, protegiendo siempre los intereses de las mayorías, y sobre todo de esas mayorías, el sector más vulnerable, los marginados. Y participa también después el doctor en otros. Autores recientes han leído en esta participación del individuo en las guardias nacionales, su derecho de defender las instituciones, leen algo importantísimo, que es el derecho a la rebelión. Que Olvera no lo manifiesta así directamente, pero que debe entenderse que era justificar y explicar que el individuo podía oponerse a la tiranía, no una rebelión sin sentido, sino a defenderse de la imposición de la dictadura, de la tiranía, que como soldado, como individuo, como ciudadano soldado, podía en cualquier momento, cuando se habían mermados, menoscabados los derechos de la sociedad, tenía el derecho a rebelarse. Y entonces por eso pareciera que son cosas muy disímiles, y no, al contrario, es la construcción del individuo y su papel en la sociedad. Pero como vemos, estas participaciones de
nuestros liberales puros, de nuestros más avanzados ideólogos, no se ven directamente plasmadas en esta Constitución. Ahí ganó, sin ser demasiado pesimistas, ganó el lado, la facción moderada. No se pudo llegar hasta donde se quería, pero también es muy difícil obtener todo. Hay que negociar y hay que ser justos y democráticamente ir alcanzando acuerdos. Y aún así, la Constitución del 57 es una gran revolución en la estructura jurídica de México. Afecta a nuestra economía, a nuestra sociedad, y marcó un hito en nuestra forma de ser. Nace en ese momento el Estado laico, el Estado moderno, y se va perfeccionando con las leyes de reforma. Ahí es cuando se alcanza plenamente la separación de la Iglesia y el Estado. Ya no la tolerancia, sino la libertad de cultos. Así que estaban las ideas de estos hombres, aunque no se vieran reflejadas directamente en el texto constitucional aprobado, promulgado el 5 de febrero, siguieron vivas y fueron creciendo y se fueron perfeccionando a lo largo de los años después de la Guerra de Reforma, sucesivamente, y en algunos casos me atrevería a decir que no son extrañas a la Constitución del 17, a la Revolución Mexicana. Pero don Isidoro también participa en otros momentos y tiene algunas participaciones más pequeñas. Por ejemplo, cuando se discute el artículo 3 constitucional, opina sobre los alcances de la educación, porque se discutía de si la educación debía ser libre. En ese aspecto, así, hay los más radicales, sí eran los que más alzaban la voz, y hubo que moderarlos un poco, porque decían que si la educación debía ser libre y que todos debían expresar su pensamiento, que parte de la libertad de expresión es la libertad de enseñanza, y que todos libremente podían enseñar lo que honestamente creyeran como cierto. Y aquí los liberales puros, en los que decían, no, el Estado es el que tiene que regular el alcance de esta educación. Y lo hacían también porque estaba presente en las experiencias pasadas. Si damos una absoluta libertad en la educación, el clero va a volver a retomar el control de la educación y no podemos permitir ese monopolio, hay que romperlo. El Estado debe ser el que lleva el monopolio de la educación. Y Isidoro Olvera fue partidario de eso. En la sesión del 15 de julio del 56, participa Olvera y habla sobre sobre los excesos de la autoridad, del uso de la fuerza de la autoridad, y dice que debe ponerse un límite al ejercicio de la fuerza de la autoridad. Participa también en la discusión del artículo 15 del proyecto, que se refiere a la tolerancia religiosa. Y en ese momento se hace la votación para ver si se aprueba o no la tolerancia de cultos, no la libertad, la tolerancia, y el doctor Olvera vota en contra. Entonces, este es un dato curioso que viene mucho a cuento de lo que les decía yo de Melchor Ocampo, que había que tener presente cómo define cómo es un liberal de su momento. Dice, su liberalismo llega hasta donde su instrucción se lo permite y sus acciones llegan hasta donde sus compromisos se lo permiten también. ¿Qué pasa con Isidoro? Isidoro Olvera es un liberal puro, es un liberal social también, pero también tiene su instrucción y también tiene sus compromisos y también tiene sus creencias. En el aspecto religioso ya no le hizo tan feliz y vota en contra de la tolerancia de cultos. Y el dato es interesantísimo, pero nos da un perfil más de estos personajes. No son realmente fáciles de meter en un casillero, decir estos son los liberales puros, tienen estas características determinadas. Algunos son partidarios de este aspecto, otros son partidarios de este otro, y este es el caso.
En la sesión del 24 de enero de 1857 se presentó el dictamen del proyecto de Olvera relativo a la concesión de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. El dictamen propone una adición al artículo 34 que establece la suspensión de las garantías individuales. Y Olvera en ese momento propone que no pueda, que el Ejecutivo tener una facultad omnímoda en el momento de la suspensión de las facultades de las garantías individuales. Tiene que estar limitado y tiene que ver mucho con esto, con la idea que tiene del ciudadano, quién debe poner los límites, quién debe de ser más responsable de hasta dónde llegan el ejercicio de sus garantías individuales. Es el individuo mismo, no debe ser la autoridad. Y eso nos habla mucho de este personaje. Él tiene una perspectiva más de abajo hacia arriba de la autoridad. La autoridad debe siempre estar presente en el ciudadano y quien debe ponerle los límites es él. Y está relacionado con lo que les decía, con su concepción de el defensor de las garantías individuales. No es la autoridad, es el individuo, es el ciudadano. Por eso tiene derecho a la rebelión, a oponerse a cualquier imposición. Y así, a grandes trazos, es la participación de Isidoro Olvera. ¿Qué pasa con Isidoro Olvera? Isidoro Olvera tiene estas participaciones en el Constituyente y es electo nuevamente. Ya ves, se promulga la Constitución del 57 y es electo para la primera legislatura. Inmediatamente es elegido también presidente del Congreso. Recuerden ustedes que la presidencia del Congreso es rotativa, va cambiando mes con mes, y la primera le corresponde al doctor Olvera. Con tan buena fortuna que, siendo presidente del Congreso, dan golpe de Estado con Montfort el 17 de diciembre del 57, se proclama el plan de Tacubaya y invita a don Ignacio, a don Benito Juárez, a que se sume a su causa. Don Benito se niega, en muy buenos términos, porque Ignacio Comonfort y don Benito eran amigos. Se niega a ello y se ve obligado don Ignacio a tomarlo preso en Palacio Nacional, a detenerlo, junto con Isidoro Olvera y otros 3 diputados. No se imaginen ustedes que los metieron a una mazmorra. No, estuvieron detenidos en uno de los salones de la planta alta de Palacio Nacional. No he podido determinar bien cuál de ellas, pero conocen ustedes, lo han visto cuando hacen el grito, que está el salón de embajadores y todo. En uno de esos salones tuvieron detenido a don Benito y a don Isidoro. Quedan detenidos hasta el 11 de enero, en el cual Comonfort los libera, porque ya le habían dado a su vez también golpe de Estado Zuluaga, y se había repetido Comonfort de su decisión. Libera a don Benito. Don Benito parte rumbo a Guanajuato, y don Isidoro Olvera llega a Querétaro. Ahí está un poco tiempo y ahí lo vuelven a tomar preso y lo regresan a la Ciudad de México, pero lo sueltan también relativamente pronto y se dedica a la vida privada, no se mete en grandes líos. Y se acuerdan que les decía yo que ya no vuelve uno a saber de él, sino de repente se lo encuentra uno en detallitos, que es donde está presente. Muere don Valentín Gómez Farías y el médico encargado de embalsamar el cuerpo es el doctor Olvera. Pocos meses después, el propio doctor Olvera muere. No he podido saber por qué, cuál es la causa, pero muere a los pocos meses de esto, y ya no volvemos a saber más de él. Pero es rescatado cuando se le incluye, lo hace Reyes Heroles en su pequeño grupo de los liberales sociales, que sabe reconocer que no fue tibieza, que no era falta de convencimiento del liberalismo lo que le hace proponer estas
reformas, para evitar el daño que pudiera hacerse a los grupos menos favorecidos. Y entonces se le considera por algunos autores liberal moderado. No sé, lo buscan ustedes en algunos lados, dicen que es liberal moderado, y Rey Ceroles dice que no, que es un liberal puro, liberal social. Y este es a grandes trazos la intervención de don Isidoro Olvera en este constituyente. Y ahorita me deberían estar pasando las preguntas, pero ya se me escapó el becario, permíteme. Gracias.